Diga conmigo, sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a leerlo juntos. A ver, 1, 2, 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Dice, ustedes saben muy bien, ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Ahora yo quiero que usted repita conmigo, nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. Escuche que encontré algo que me llamó mucho la atención, se los quiero leer. Dice, en el Nuevo Testamento hay 260 capítulos. El regreso de Jesucristo es mencionado 318 veces en el Nuevo Testamento. 318 veces. Estadísticamente, un verso por cada 25 páginas de la Biblia se refiere al retorno de Jesucristo. Un verso por cada 25 páginas de la Biblia se refiere o se menciona el regreso de Jesucristo de una u otra forma. Así que hay un énfasis especial en ello. La Biblia nos menciona esto como tema principal para que ninguno de nosotros dudemos de que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que su pueblo, ¿cuántos son su pueblo aquí? Todos, espero que sí. Lo saben perfectamente. Lo debemos saber muy bien. Y el versículo siguiente en 1 de Tesalonicenses 5:3 continúa diciendo: cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Esa es la versión de lenguaje actual. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Y si tú lees este versículo y el anterior, cuando habla del regreso del Señor Jesús, lo hablan como un evento inesperado que sucederá en cualquier momento, y lo compara a dos cosas: a cuando un ladrón viene como ladrón en la noche, y dice, o como los dolores de parto de una mujer. ¿Será que uno sabe cuándo va a ir un ladrón a la casa? Es algo inesperado. O cuando la mujer va a empezar a sentir los dolores. Si bien es cierto que una mujer, por lo regular, un médico, cuando ella va a dar a luz, le hace una programación y le dice, pues para esta fecha más o menos va a llegar tu bebé. Pero toda mujer sabe que en cualquier momento puede llegar. Ayer estábamos conversando de esto. Yo recuerdo cuando nuestra niña, nuestra bebé Joyce, mi esposa, estaba embarazada. Y un día nosotros estábamos caminando por el centro. Ya tenía ella 7 meses, algo. Y estábamos caminando en el centro. Y cuando estábamos caminando, mi esposa reventó fuente y se emparamó toda de una vez. Fue así. Nosotros no lo estábamos esperando. Sucedió así, de repente, en un momento inesperado. Y cuando la Biblia habla del regreso de nuestro Señor Jesús, dice, como ladrón en la noche, como los dolores a una mujer que está embarazada.
El versículo 4 dice lo siguiente: pero ustedes, hermanos, estoy leyendo el lenguaje actual, ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. ¿Por qué? Diga conmigo, porque sabemos. No somos ignorantes de esto. Dice, ustedes no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. ¿A quiénes? A los que saben esto. Amén. ¿Cuántos lo saben? Dice, ustedes no están en ignorancia de estas cosas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Versículo siguiente: por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente. Y escuche lo que dice: y no tan despreocupados como viven algunos. No tan despreocupados como viven algunos. Versículo siguiente: los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Escuche, porque la Biblia menciona que hay gente que esto no le preocupa, que nunca piensa en esto. Dice que mucha gente anda viviendo en el pecado, emborrachándose sin preocuparse de esto que la Biblia nos menciona 318 veces. Dice, viven en la oscuridad. Versículo 8 dice, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Diga conmigo, vivimos en la luz. Dígalo más fuerte, vivimos en la luz. Y leamos de nuevo el versículo 6, es el lenguaje actual. Por eso, diga conmigo, por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente. Diga conmigo, mantenernos alerta. Otra vez, mantenernos alerta, vivir correctamente y no estar despreocupados como viven algunos. Y esa preocupación lógicamente no es por las cosas de este mundo, sino por el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados, la Biblia declara esta verdad como algo que el pueblo de Dios sabe perfectamente. Ahora, escúchame, los que sabemos esto, tenemos instrucciones precisas por parte de nuestro Señor y Dios de cómo debemos vivir mientras que ese momento llega. Los que sabemos esto, ¿cómo debemos vivir? Y yo quiero mencionarles 5 maneras como debemos vivir los que sabemos la realidad de que Jesús vuelve. Número 1, debemos vivir alerta. Diga conmigo, vivir alerta. Ahí, como lo dice la Biblia, dice, debemos mantenernos alerta. En Lucas capítulo 12 versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Diga conmigo, velando. Velando. Eso en otra versión dice, los halle despiertos, los halle atentos. Mira cómo lo dice la versión internacional. Ponla allí, Andrés, porfa. Dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Diga conmigo, pendientes, alerta, velando, despiertos con respecto a su llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano que sabe que su Señor viene, tiene que vivir a la expectativa y muy atento de todo lo que está pasando, porque el Señor Jesucristo dio unas señales de su regreso. Y el cristiano que conoce la Biblia y que sabe estas cosas, tiene que estar atento y despierto y atento y pendiente de todo lo que está pasando en el mundo.
con respecto a las señales que el Señor Jesús dijo. Mateo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Diga conmigo: engaño. Falsos cristos, falsos mesías. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Diga conmigo: es necesario que estas guerras que están sucediendo y que se escuchan, se mencionan, sigan ocurriendo. Pero aún no es el fin. Versículo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto nos habla de tsunamis y todas las catástrofes del mar. Versículo 11 de Mateo 24: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que escuche, mi amado, porque Jesucristo nos dio señales, y esas señales nos las dio a nosotros, a esta generación cercana al próximo evento de su regreso, para que nosotros estemos atentos, para que nosotros estemos velando, para que nosotros estemos despiertos. Porque escuchen, número uno, el pueblo que sabe que Jesús vuelve tiene que vivir alerta. Diga conmigo: alerta, atento, mirando lo que sucede y entendiendo que todo lo que está sucediendo no es casualidad, sino que simplemente hay unas señales que se están cumpliendo. Pero guerras siempre han habido, pastor, y terremotos, pero nunca como ahora. Nunca como se han estado incrementando y como se está cumpliendo según la palabra. Escúcheme, así que el cristiano que sabe esto tiene que estar atento. Número 2, ¿cómo debemos vivir los que sabemos que Jesús vuelve? Número 2, debemos vivir preparados. Diga conmigo: vivir preparados. Diga conmigo: vivir atentos, vivir preparados. Dice la Biblia en Lucas 12:35: sean como criados que están esperando a que su amo regrese. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo qué? Como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas. Y escuche cómo dice: preparados. Diga conmigo: preparados. Otra vez: preparados. Y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Diga conmigo: vivir preparados. Listos como sirvientes que están esperando a su Señor. Así tiene que vivir el que cree, el que sabe esto. ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿cuántos lo creen?
Pues hay que vivir atentos y número 2, preparados. Jesucristo dio una parábola en Mateo capítulo 25 acerca de unas vírgenes que estaban esperando al esposo para la boda. En Mateo 25:1 dice allí la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, necias. ¿Cuántos son los prudentes? Puro necio entonces. Escuche. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Recuerde que el aceite era el combustible que se usaba en aquel entonces para que la lámpara pudiera estar encendida. Escuche. Y tardándose el esposo, versículo siguiente, diga conmigo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El versículo 5 lo dice, cabecearon todas. ¿Cuántas se durmieron? Todas, hasta las prudentes se durmieron, porque tarda el Señor. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no viene el Señor? Tardándose el esposo. Escuche, porque lo que anuncia la palabra es que muchos empiezan a dormirse espiritualmente. Y a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hay gente que quiere depender de la vida espiritual de otro, queriendo el aceite de otro. Tú tienes que tener tu propio aceite, mantener tu lámpara encendida, tu vida encendida. Eso no es de que ore por mí, no, usted ore, levántese y ore también y busque. ¿Está entendiendo? El aceite, denos de nuestro aceite porque se nos está apagando la lámpara. Y escuche, versículo siguiente: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y escuche, y las que estaban como preparadas, dígalo fuerte, las que estaban como, dígalo más fuerte, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y escúcheme, los que lo saben tienen que vivir, diga conmigo, preparados. Preparados, porque solamente las que estaban preparadas se fueron con el Señor. Versículo de Lucas 12, versículo 40 dice: asimismo deben ustedes estar preparados. Diga conmigo, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Preparados. Escúchame, yo quisiera preguntarte algo. Si hoy Jesucristo regresara, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Señor? Y listo. ¿Estás preparado? Porque, hermano, que 318 veces la Biblia nos lo repite, eso es una realidad innegable. Y Dios dice: hay que vivir atentos y preparados. La pregunta es: ¿estás preparado? Si Jesús regresara hoy,
Tienes algo de qué avergonzarte delante de tu Señor en este día, para presentarte delante de Él. Estás viviendo de tal manera que tú digas: yo estoy listo para el encuentro con mi Jesús. Porque si no es así, amado, hay que hacer ajustes o no. Tienes que prepararte. Yo tengo que prepararme, porque recuerde que Él viene como ladrón en la noche, como los dolores a la mujer embarazada. Así que los que sabemos que Jesús vuelve, debemos vivir, número 1, diga conmigo, vivir alerta. Número 2, vivir ¿qué? Preparados. Número 3, vivir consagrados a Dios. Esa palabra consagrado significa dedicados, apartados, separados, vivir en santidad. ¿Está entendiendo, amado? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad no es que tú seas perfecto, es que tú vives una vida separada para Dios, apartada para Dios. ¿Está entendiendo, amado? Cuando nosotros sabemos que el Señor vuelve, eso tiene que tener un impacto en la manera como nosotros vivimos. Cuando uno no cree en esto, hermano, uno vive como le da la regalada voluntad. Pero cuando tú sabes que Él viene en cualquier momento, esto tiene que impactar mi vida para transformarla en una vida como lo menciona el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, versículo 11. Escuche lo que dice. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. ¿Cómo es? Santidad y devoción. En la Reina Valera dice que debemos vivir de manera santa y piadosa. Y hablando, esto lo está diciendo en un contexto de hablando de la venida del Señor Jesús. Dice: con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Versículo 12: esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Wow, ¿cómo la podemos apresurar? ¿Ustedes cómo creen? Y será predicado este evangelio. Eso. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, versículo 14, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha y sin culpas. ¿Estamos entendiendo? Dile a la persona que está a tu lado: tienes que hacer todo lo posible por vivir en paz, sin manchas y sin culpas en tu vida, para que cuando Él venga, dice el apóstol Pedro, como ustedes están esperando eso, hagan todo lo posible para que el Señor los encuentre así, en paz, sin mancha, sin culpas, consagrados a Dios. Recuerden que Jesús no viene por cualquier iglesia. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz y derramó su sangre por nosotros para lavarnos y limpiarnos, y para que se hiciese lo que dice en Efesios 5, 27, a fin de presentarse a sí mismo. Esta es la novia que el Señor se quiere presentar, la iglesia que Él se quiere presentar. Dice: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea una iglesia santa y sin mancha. ¿Eso dice la Biblia o no, amado? Esta es la iglesia por la cual Jesucristo viene. Pregunto yo,
somos nosotros esa iglesia. Estamos viviendo nosotros de esta manera. ¿Cuántos saben que Jesús vuelve? Lo sabemos. Diga conmigo, sabemos que Jesús vuelve y lo creemos. ¿Y cómo lo creemos? Debemos vivir, número 1, alerta. Número 2, preparados. Número 3, consagrados, apartados, sin manchas, sin arrugas, sin faltas. Cada día buscando lo que dice Primera de Juan 3:3. Mire lo que dice esto. Y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿cuántos tienen esa gran expectativa? Se mantendrán puros, así como Él es puro. Amén. Número 4, ¿cómo debemos vivir los que sabemos que Jesús vuelve? Debemos vivir anhelando su regreso. Diga conmigo, anhelando su regreso. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, está hablando el apóstol Pablo, escuche. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Para quién es el premio, iglesia? Diga conmigo, para todos los que esperan con anhelo su venida. En la versión Valera dice, para los que aman su venida. ¿Cuántos la aman? ¿Cuántos la anhelan? Yo la anhelo. Aquí en este mundo no hay nada que me llene. Yo anhelo su presencia, anhelo esa venida. ¿La anhela usted? Escuche, me gusta como lo dice otra versión, la versión lenguaje actual dice: sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Con ansias su regreso. Segunda de Pedro 3:12 dice: esperando ansiosamente la venida del día de Dios. ¿Cómo la debemos esperar? Ansiosamente. Escúcheme, amado, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han estado esperando a alguien que no ven hace mucho tiempo? Levánteme la mano, los que han estado en esa situación. Un familiar que se fue para otro país, etcétera. Escúcheme, los que hemos experimentado ese sentimiento, ¿qué pasa cuando esa persona dice voy? ¿Qué sientes? Ay, los que sabemos eso. Yo he tenido a mi familia tan lejos por tanto tiempo que uno siente, ay. ¿Te imaginas con el Señor? Y escúchame, y cuando uno está en ese aeropuerto, ¿cómo se siente esa espera? Tú miras el reloj, tú miras las pantallas y tú estás como, ¿cierto? Ay. Y cuando aterrizó y tú te vas a esperar y nada que sale, estarán las maletas. Es una espera como lo que dice la Biblia. Los que anhelan, los que sabemos esto, tenemos que estar esperando a Jesús de esta manera. Yo no sé si tú sientas eso con el Señor, o yo no sé qué clase de religión es en la que tú vives, pero si tú crees esto, la Biblia dice que tenemos que esperarlo, vivir esperándolo ansiosamente, con anhelos. Y si tú no has vivido esto de un aeropuerto, pues me imagino cuando estás esperando a alguien importante, una persona que viene a cenar a tu casa, alguien que viene, que no es, o que tú necesitas un encuentro importante, tú continuamente te asomas a la ventana, estás esperando que el carro, llegó un carro y no dices, ¿será que llegó? Te asomas, estás con una ansiedad, esperando ese momento. Tú no estás asustado,
Ni deseando, y no, que no venga, porque algunos están así con el Señor. Ay, no, que no venga el Señor, porque, y yo sé por qué no quieren, que venga. Pero cuando tú estás viviendo alerta, cuando tú estás viviendo preparado, cuando tú estás viviendo consagrado, tú vives anhelando ese momento, anhelándolo, diciéndole como le cantamos ahorita: Señor, te espero, te espero, te espero con ansias, porque Él es nuestra vida. Yo no sé si usted desea el cielo, yo no deseo otra cosa más que eso. Usted no desea eso, usted no desea a Jesús, usted no desea su presencia, no desea verlo. ¿De qué se trata esto? 4 puntos para que te sientas bien y para que te vaya bien. No, hay una realidad mayor que esa, y es de que Jesús vuelve. Y esto tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Los que sabemos. Ahora el apóstol le está hablando a los que saben esto, los que no ignoran esto. Y número 5, ¿cómo debemos vivir los que sabemos que Jesús vuelve? Debemos vivir sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. La Biblia dice en Lucas 12:43: dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Está hablando de quién? De un siervo que debe estar cumpliendo con su deber. ¿Cuál es el deber de un siervo? ¿Cuál es el deber de un siervo? Servir. Dichoso aquel que cuando venga el Señor lo encuentre sirviendo, sirviéndole. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Me gusta como lo dice la versión en lenguaje actual. Dice: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Yo te estoy preguntando algo en esta mañana: ¿qué estás haciendo tú para el Señor? ¿O tú vives solo para ti mismo? ¿Para qué vives en esta tierra? Para ti mismo. Y no necesariamente que tú tengas que estar aquí sirviendo en la iglesia, pero ¿qué estás haciendo para el Señor? Allá donde Dios te puso, con los dones, con los talentos, con los recursos, con el dinero, ¿qué estás haciendo para tu Señor? Porque los que saben que Él vuelve quieren que Él los encuentre sirviéndole, haciendo algo para Él, compartiéndole a alguien, bendiciendo a gente, sirviendo en su obra. Porque mira lo que dice el Señor: sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Nada. La Biblia dice que así sea un vaso de agua que tú le das a un siervo de Dios, por cuanto es siervo de Dios, no se quedará sin recompensa delante de mi Padre, dijo Jesús. Amén. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Dice el Señor: nada de lo que hagas para el Señor es inútil. Así que, amados, los que sabemos esto, tenemos que vivir deseando que el Señor nos encuentre sirviéndole. Porque velar nos asegura prepararnos para su venida.
Pero trabajar para el Señor, hacer algo para Dios, nos asegura que vamos a llevar a personas para la presencia del Señor. Amén. Nuestro deseo debe ser que podamos ganar a las personas para Jesús. Mi deseo es que usted pueda llegar a la presencia del Señor. Si no, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Y para qué le estoy predicando esto? Nosotros lo sabemos. Y la Biblia dice: ustedes no viven en ignorancia para que el regreso del Señor los sorprenda como ladrón. Ustedes ya no son ignorantes. Y si había alguien que no lo sabía, pues ya lo sabe. Ustedes no viven en ignorancia para que el día del Señor los sorprenda como ladrón. Por eso dice la Biblia: prepárense, estén alertas y vivan correctamente. ¿Cómo? Número 1, viviendo ¿cómo? Alerta. Número 2, viviendo preparados. Número 3, viviendo consagrados. Número 4, viviendo anhelando su presencia, su venida. Y número 5, viviendo en servicio para el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Leámoslo juntos, por favor. A ver, 1, 2, 3. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Organice su casa, organice su vida, prepárese, esté alerta y busque la presencia del Señor, porque sabemos que Jesús vuelve. Y si lo sabemos, entonces vivamos como debemos vivir los que lo sabemos.